5:30 de la tarde, ya se lo contábamos antes que esperábamos la visita de nuestra sexóloga Marta Fuentes, a la cual saludamos ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer recibirte. Y bueno, pues la semana pasada nos quedábamos hablando con ella de ciertos trastornos de la sexualidad, ciertas dificultades que pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. La verdad es que cada género tiene unas disfunciones específicas. Hablábamos, por ejemplo, en las mujeres de la anorgasmia o anargasmia, no recuerdo exactamente. Anorgasmia, efectivamente. O, por ejemplo, en los chicos de la disfunción eréctil o de la eyaculación precoz. Eran algunas de las más frecuentes y también de las que más preocupaban, ¿no? También hablábamos mucho, Marta, de que la inmensa mayoría de las ocasiones, aunque hay algunas con una explicación biológica, en la inmensa mayoría de las ocasiones eran bloqueos psicológicos, bloqueos mentales, que obviamente esos son los que podéis tratar los sexólogos. Y quedábamos en que, bueno, quizás lo habíamos nombrado muy de pasada y queríamos profundizar un poquito más, ¿no? En cuáles serían las recomendaciones, cuál sería el tratamiento y el abordaje que vosotros hacéis desde vuestra consulta con una persona que padezca una disfunción de este tipo. Eso es para que la gente conozca, pues, cuáles son esas causas o el origen de tener una disfunción, o algunas de ellas, o las más comunes, que son de las que yo voy a hablar, y luego pues cómo más o menos se trata, se gestiona eso en una consulta para que la gente no tenga tanto desconocimiento hacia ello. Lo primero, yo creo que tiene que ser como cuál es la señal de alarma. Quiero decir, cuando una persona está notando que tiene, pues no sé, que está empezando a tener, aunque yo creo que esto de la disfunción eréctil o de la eyaculación precoz en el caso de los chicos puede empezar incluso en edades muy tempranas, ¿no? Sí, claro. En el momento en el que lo nota o en repetidas relaciones esto se repite, valga la redundancia, ¿es momento de acudir a un profesional? A ver, ocurre mucho y es un error que cuando se da una disfunción, o no tiene por qué ser una disfunción, simplemente un problema, o que tú te encuentras mal con algo que ha pasado en una relación sexual, si lo repites y no lo gestionas bien, lo que va a hacer es que el problema se va a agravar, porque cada vez va a ir a mal. Ahora vamos a ver cómo el cerebro coge, digamos, eso, ¿vale? Qué mecanismos, ahora lo vemos. Cómo toma esa experiencia y la convierte en un problema, ¿no? Porque realmente se ha tratado de una experiencia aislada que nuestro cerebro, por miedo o por obsesión, acaba convirtiendo en un hábito. Claro, eso es. Entonces, si, digamos, tenemos un problema o una dificultad y la vamos tapando, pues al final lo que ocurre es que pues tiene una trayectoria mayor y tiene mayor gravedad, que si a lo mejor pues vemos que tenemos una dificultad o un problema y aprendemos cómo gestionarlo bien. Vale, pues venga, vamos a ello. Vale, pues mira, las causas más comunes, ¿vale? Digamos que hay causas que son precipitantes. O sea, que no por el hecho de que a lo mejor tengas una educación muy restrictiva moralmente o algo así, vas a desarrollar un problema sexual, claro que no, ¿vale? Pero pues hay ciertos factores que predisponen a ello, ¿vale? Y son pues el que acabamos de decir, también son pues haber tenido alguna experiencia temprana sexual que haya sido traumática, y no temprana, sino a cualquier edad, porque por desgracia eso es algo que puede ocurrir en cualquier edad. Y la inseguridad esa que tiene la gente al principio en las relaciones sexuales, todo lo que veíamos como siempre, ¿vale? De los patrones culturales y todo eso, ¿vale? Después, puede que haya factores precipitantes, ¿vale? Causas como, por ejemplo, un parto o la menopausia. Claro, ¿vale? Imagino que sí, que puede haber ciertos problemas, ¿no?, asociados al parto, a la menopausia, en el caso de las mujeres, que provoque una pérdida de calidad en la vida sexual, por el problema que sea, ¿no? Claro, hay, por ejemplo, la menopausia pues hace que tengan menos lubricación, entonces eso puede generar dolor. También es cierto que las hormonas hacen que se tenga menos deseo. Entonces todas esas cositas, si se ven, se saben y la persona tiene conocimiento y sabe que es normal y todo esto y no se lo toma como un problema, no se va a asustar incluso tanto, la ¿no? gran comunicación con la pareja, que es muy importante, el no sentirte obligada a y todo eso, porque lo único que va a hacer es que, pues, de que una menopausia, que es algo normal y que hay lubricantes y muchas cositas, sí, ¿vale? Para pero tratar. si no se habla y no estás preparada en este caso, para solucionar las dificultades que te van a venir,
pues va a ser muy difícil que se solucione, o además vas a convertir en un problema lo que en principio no tiene por qué serlo. Claro, eso es. ¿Vale? O que tu pareja crea que es un problema, o ese tipo de cosas. La comunicación es muy, muy importante, ¿vale? Y bueno, hay un sinfín de factores que pueden predisponer a esto, y luego también, pues, de mantenimiento, ¿vale? Que es todo esto que estamos hablando de seguir, pues, de evitar ciertas cosas, huir de los problemas. Al final esto, aunque la sexualidad, la mayoría de la gente la vea como algo positivo, para ciertas personas o para cuando una persona tiene una dificultad, pues es algo negativo. Claro, entendido. Y encima, digamos que no se puede decir en alto, entonces es bastante complicado. Claro. Entonces la gente intenta, antes de ir al sexólogo, ¿vale?, pues poner muchas cosas, ¿sabes? Muchas soluciones muchas previas. soluciones, intentarlo, ¿sabes? Se llaman estrategias de control. Yo intento todas las cosas que me parezcan, ¿no? Que es lógico también, ¿no? Pero desde aquí yo digo que es mejor, pues desde el principio, hacer las cosas bien, ¿vale? O informarse bien, o bueno, hay muchos artículos en internet, hay muchas cosas, pero siempre lo ideal es un profesional, porque te va a asesorar bien, ¿vale? Vale. Más cosas, pues por ejemplo, pues un fallo esporádico, como dijimos el otro día, que por lo que sea en un momento puntual, lo que acabamos de hablar, ¿vale? Entonces eso ya lo tienes ahí en la cabeza y tal. Infidelidades, problemas con la pareja, los efectos secundarios de los fármacos, que los vimos el otro día, los anticonceptivos orales, que a veces hacen pues que la respuesta sexual, lo que son los cambios del cuerpo, no se desarrollen del mismo modo. El autocontrol excesivo, ¿vale? Ese hipercontrol que vimos el otro día. Relaciones rutinarias. También hay... Caer en la rutina también suele ser un problema en muchas parejas. También suele ser la menor de las consultas, ¿vale? Pero también hay gente que no digamos, no hay una buena estimulación, y por ello no hay deseo, no hay tal, ¿vale? Al final, que una persona tenga deseo o no, viene de las experiencias previas que haya tenido. Digamos que tu experiencia y como tú interpretes la situación va a ser el motor de que se active o no se active tu deseo. Entonces, si nos estamos acercando a algo que antes era bueno pero ahora no nos gusta tanto, pues al final se asocia y es algo negativo. Exacto. ¿Vale? Lo convertimos en algo negativo. Sí. Y la anticipación del fallo, eso es súper... ¿vale? Es lo de la profecía cumplida o algo así. Siempre. No voy a conseguirlo, me va a volver a pasar, y al final ocurre. Y la culpabilidad, cuando es una pareja, uno de los dos asume que tiene la culpa. Y no es así, porque a ver, dentro de una relación de pareja, yo siempre digo, culpa no se tiene, sino se tiene responsabilidad, ¿vale? Si yo tengo un problema sexual y, por ejemplo, mi pareja responde de un modo X, yo voy a responder de otro modo, y a lo mejor se va a agravar o no. Siempre es cosa de dos. ¿Vale? Al final... Incluso las soluciones. Hombre, evidentemente alguien es quien sufre el problema a nivel físico, pero al final ponerle solución tiene que ser... Claro, pero como digamos que hemos descartado esa parte física, ¿vale? Lo psicológico, si tú estás intentando arreglar algo de lo que no eres capaz, y además tienes una presión de que tienes que hacerlo, y si no, esa persona pues se siente mal, porque también está en la otra parte, ¿vale? Que es muy duro también. Que también no es... se pasa mal cuando se está en el otro lado. Entonces, todo eso, comunicación, por favor, que la gente se comunique y que la gente hable de sus problemas. Sí, sí. ¿Cómo ocurre esto? ¿Vale? Pues el origen más común es debido a que tenemos esas ideas negativas, ¿vale? Según qué personas, ¿vale? Estamos hablando ya de una persona que a lo mejor que tiene una dificultad o un problema sexual. Esas ideas negativas respecto al sexo hacen que se genere angustia, ¿vale? Y no se gestiona bien esa angustia. Entonces, digamos que aparece, tenemos una relación sexual, ¿vale? Y a lo mejor pensamos que eso no está bien, que no se debe hacer así, o pensamos en que no vamos a dar la talla, o en que como ya me pasó una vez, me va a pasar otra vez. Todo ese tipo de pensamientos generan una angustia. Esa angustia, el cerebro lo que hace es que crea un mecanismo de defensa que no es el adecuado, ¿vale? Entonces lo evita o lo niega o se distrae a lo mejor del deseo, de la excitación o de aquellos factores que hacen que tu respuesta sexual continúe, ¿vale? Entonces la consecuencia es que la persona va a seguir sintiendo deseo, excitación o lo que sea, pero el mecanismo de defensa no le va a evitar la angustia y al final lo que va a pasar es que esta asociación va a provocar que la persona sienta deseo, angustia y la asocia con la sexualidad.
Con lo que al final Vale. vamos a quitar una parte y nos vamos a quedar con sexualidad, angustia. Exacto. ¿Vale? Y al final vamos a tener una mala experiencia siempre, Sí. porque siempre vamos a asociar esos sentimientos contradictorios con la relación Claro, sexual. digamos que una persona que sufre un problema, que se agobia con esto, ¿vale? Entra en una relación sexual y en vez de fijarse en los estímulos positivos para la relación sexual, va desde el principio, a lo mejor ya en preaviso y buscando esos detalles de, ay, Que pues no, van a- mira, así no, claro, ay, que pues van a mira en la demostrar, cara, ay, claro. ¿vale? Va guiando a que haya una respuesta de ansiedad. Esa angustia va a generar una ansiedad. Y como hemos visto ya aquí, para que se complete la respuesta sexual, hace falta una relajación. Exactamente, ¿Vale? es muy fundamental disfrutar de cada una de las partes, de los pasos y relajarse, no Sí. ponerse metas, no meterse presión uno mismo. Claro, y no eso, no darle importancia si tenemos un pensamiento de ese tipo y que la gente que se centre en lo que son las sensaciones, Pues ¿vale? sí. Es muy difícil, verás, no es difícil cuando No es se difícil tiene porque la ayuda, mayoría ¿vale? lo Se va- consiguen, sí, pero cuando sí, ya sí. existe un problema como este, sí. Pero claro, decirlo desde aquí, céntrate en las sensaciones, así es difícil, ¿vale? O sea, Ujú. todo lleva su tiempo y sus pautas y todo esto. Y ya está, por ejemplo, los mecanismos de defensa, que esto le llama mucho la atención a la gente, ¿vale? Pues por ejemplo, es la negación, ¿no? Es gente pues, que a lo mejor tiene un problema de deseo y niegan directamente que hayan tenido deseo nunca o que lo tengan ahora mismo, ¿vale? Es cierto que hay gente que nunca lo ha tenido, ¿vale? Pero digamos que tu cerebro no soporta lo que está ocurriendo, entonces lo niega para evitar esa ansiedad, Ujú. ¿vale? Vale. También está el de evitación, que es simplemente evitar la sensación, que es el comportamiento que tiene, evitar la situación, perdón, es el comportamiento que tiene la mayoría de las personas, Ujú. ¿vale? Vemos una situación sexual, la interpretamos de un modo negativo, nos crea unas emociones que no son buenas para nosotros, entonces en vez de enfrentarnos a ello, pues se ponen excusas, incluso uno a sí mismo se autoniega, como estamos viendo Ya, aquí. evitamos enfrentar el problema. Claro, entonces al final, si no nos enfrentamos a algo, cada vez se va haciendo un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Es como el miedo, ¿vale? Ujú, Esto efectivamente. al final es un miedo. Es un miedo, una fobia, ¿no? Sí. Incluso hay personas, hay mecanismos de defensa que son distracción, ¿vale? Entonces la persona se distrae queriendo. Ujú. O sea, queriendo, verás tú, estos mecanismos no son... Busca no estar completamente concentrado en la relación. Sí, son inconscientes, ¿vale? Pero que la persona se da cuenta de que está pensando en el Mercadona o que está pensando en tal y dice cosas como de ese tipo, ¿no? Es que me distraigo, es que me pongo a pensar en otras cosas, es que... Ujú. Y Porque es lo un has mecanismo utilizado que- como un mecanismo de defensa. Claro, o sea, pero digamos que el cerebro lo pone ahí. Hay que hacerle consciente a la gente de... Normalmente, ¿qué directrices le dais a las personas que llegan a consulta con este tipo de problemas? Vale, pues mira, primero, como te dije el otro día, lo que hacemos es descartar que sea un problema físico, fisiológico, ¿vale? Después, lo que hacemos es una evaluación. Bueno, lo que hacemos, ya luego aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Yo como trabajo hago una evaluación de la persona, del comportamiento que tiene, de las causas, digamos, de las causas previas, porque eso se puede estar dando ahora, las cosas que ahora mismo hace que te agobies, qué tipo de comportamiento estás haciendo tú para agobiarte y los que lo mantienen, de qué forma me estoy comportando yo, que sin saberlo lo estoy agravando con toda la intención de mejora, porque la mayoría de las personas tienen toda la intención de mejora. Claro, ¿vale? lógicamente. Entonces, lo que se saca, digamos, es el esquema mental de la persona, el mecanismo de defensa, se le explica todo esto, que es angustia, que es un mecanismo que tiene, que lo que hay que hacer es ir enfrentándose a ello poquito a poco, y entonces, pues, todo, tanto a nivel cognitivo, con reestructuración, con técnicas de relajación, todo lo que conocemos como una consulta de psicología, a la par que ciertas estrategias o ciertas pautas sexuales que, digamos, yo siempre explico, es como una escalerita que hay que subir, ¿vale? Y digamos que vamos ahí un pasito, otro pasito, la persona en su casa hace los deberes, ¿vale? Cuando viene con esos agobios o esos pensamientos que han derivado de esa experiencia, claro. y vemos esos pensamientos y quitar mitos y quitar mitos. Y sobre todo tener también conciencia de que son problemas
que tienen solución, que Sí, en la claro. inmensa mayoría de los casos, como tú nos Claro. dices, la estadística apoya que todos estos problemas tratados por un especialista al final Claro que sí. se solucionan. Hay quien piensa que va a ser un eyaculador precoz toda su vida, Claro, ¿no? ese es el o agobio, que hasta sí. que no alcance cierta edad o cierta madurez, esto no se le va a curar. Y al final es un bloqueo psicológico que se puede curar prácticamente desde el inicio si se tiene conciencia de que es justamente eso y si se acude a un Sí, profesional. además, yo si viene alguien, por ejemplo, que creo que no va a funcionar, se lo comento. Ajá. O si empezamos una terapia y vemos, nunca ha ocurrido, ¿vale? Pero si vemos que no va a solucionar ese problema, pues directamente... Se le dice, Claro, ¿no? Se le y dice que- dónde está el problema y que hasta supongo, que no esté claro. dispuesto a dar los pasos necesarios, porque claro, ese Claro. bloqueo luego también muchas veces les lleva a rehuir al tratamiento. Claro, o incluso hay personas que vienen con un problema fisiológico. Yo le digo, hasta que esto no desaparezca, No podemos hacer no nada. podemos hacerlo. O según el problema y todo. En fin, nuestro deseo siempre es que no tengan ningún tipo de problemas y que su vida sexual sea muy satisfactoria, pero ya saben que para eso están los profesionales también como Marta Fuentes, para solucionar esos problemillas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Hasta la semana que viene.